¿Qué tal? En este video, ya finalizando la trilogía, digámoslo así, de el cálculo de volumen, veremos entonces las opciones para proceder a calcular un volumen con las dos últimas opciones que me salen dentro del calcular volumen. En este caso utilizaremos la superficie 1 de referencia para empezar el trabajo y nos vamos donde dice material almacenado de presión. En este caso tiene una superficie de referencia 1, tiene un desmonte, un abultamiento y una merma. Si vemos acá ningún dato da todo a cero, ustedes se preguntarán, bueno, no sabemos por qué. Le explico rápidamente. Para que haga el cálculo necesita que dentro del área de la superficie, que es esta, el área, existe una deformación, ya sea de relleno o de corte. ¿Okay? En caso de que tuviéramos puntos por esta área, entonces usa esta área de referencia para establecer una superficie de referencia, digámoslo así, y base al perímetro, los puntos de perímetro, y con eso él trabaja. Voy a crearle un ejemplo aquí para que lo podamos ver. Lo voy a entrar acá nuevamente, utilizaremos la sub 7 que creé para esto. ¿Okay? Usamos material almacenado de presión y simplemente le vamos a calcular. Él usa la superficie, el perímetro como la superficie de referencia, ¿okay? Idealizando la superficie de referencia, y todo lo que esté dentro de esos puntos es lo que calcula. Si vemos acá, me dice que hay un desmonte, o sea que hace un corte de 33.33 metros cúbicos, y eso se provoca, vamos a juntarlo acá, un área un poco diferente, más o menos modificada, por el punto este que vemos acá, que estoy remarcando. Este punto crea esa diferencia. La superficie se crea con la línea del perímetro y ese punto le crea una diferencia. Entonces, para colocarlo dentro de la superficie tenemos que bajar esa cantidad de volumen de nuestro material, terreno o lo que sea. ¿Okay? Así mismo pasaría si el punto estuviera hundido. Si el punto estuviera hundido o fueran varios puntos hundidos, él le calcula esa diferencia de volumen y te lo va a mostrar como volumen de terraplén, que sería el relleno para poder subir y completar. Bien, también podemos poner pérdidas tanto en desmonte como en terraplén. Vamos al último, que nos queda aquí, área de superficie. En este caso, área de superficie, vamos a usar una superficie que llame la sub 9 y tenemos una profundidad de material. ¿Qué él hace? Toma el perímetro de la superficie esa que tengo. Por ejemplo, si tomé 4 esquinas de un cuadrado y yo le pongo un descenso, digamos, de 5 metros, el sistema automáticamente me va a decir cuánto volumen yo voy a extraer de ese hueco. ¿Okay? En este caso es un cuadrado que tiene una inclinación, entonces él calcula, ya sea subiendo o bajando la superficie, me calcula un área. Esa área, como va a ser una excavación, esto es aplicado para excavaciones, yo le voy a bajar 5 metros y él me calcula cuánto volumen de tierra va a salir de ahí. En este caso, la profundidad del material. Este es el área de superficie calculada y esta es la profundidad del material. 5, le damos enter y calcular. Ok, y aquí me muestra cuánto es el volumen de material que vamos a sacar. Bien, recuerden que cada procedimiento este puede ser calculado así solamente, y si le digo almacenar, se registra dentro del job para poder descargarlo posteriormente. Espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos.